convicción, realidad de nuestra vida, adoramos a ese Dios en el cual nos sentimos sostenidos, protegidos, refugiados, pudiendo con todo, y como dice tu palabra, aunque los montes se trasladen al corazón del mar, aunque se mueva el piso, lo que sea, Señor, tú estás con nosotros. Y esa es la realidad en el cual hoy la invocamos. Y juntos como pueblo de Dios te adoramos. Y Señor, que estamos atentos a lo que tu Espíritu quiera decirnos, juntos en este tiempo de adoración, de encuentro, y donde la asistencia tuya, Señor, nos conmueve. Y Señor, sentir tu toque, tu abrazo, sentir que tocas nuestra vida, que tocas todo lo que somos, desde lo más profundo de nuestro corazón. Tocas nuestra vida, Señor, para bendecirnos, para sanarnos, para librarnos, para dejar nuestras preocupaciones, nuestros quebrantos, nuestros problemas en tus manos y decir, Señor, tú eres el que nos ama. Y esa convicción, Señor, es lo suficiente, Señor, y más que suficiente para saber que todo está bien. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga. Puedes tomar tu asiento. Felices de estar juntos en esta mañana, dispuestos a adorar al Señor. Y esto que cantamos hoy, que experimentamos, que nuestra convicción profunda de que Dios nos ama, tiene que ver con esta realidad que se produjo un día en nuestra vida, que invitamos a Cristo a vivir en nuestra vida, y eso es lo que día tras día podemos vivir y experimentar en todo momento. Y en esta mañana yo te invito a que puedas buscar en uno de los libros del Antiguo Testamento, que es de los profetas menores, Joel, y Joel capítulo 2. Es un hermoso texto de la palabra de Dios, que fue citado también en el Nuevo Testamento. Cuando leo el profeta Joel, yo obviamente que mi mente se acuerda cuando uno busca nombres para los hijos, ¿no? Y todo en ese tiempo se dio para que nuestro segundo hijo se llamara Joel, ¿no? Porque en ese tiempo, recuerdo que estaba predicando sobre el libro de Joel. Para los que no conocen, el que toca la batería se llama Joel. Sí. Y en esta mañana quiero que nos pueda servir de inspiración a todos nosotros hoy este texto de la palabra de Dios, en el contexto que vivimos como iglesia, de que el domingo anterior Pastor Orlando dio toda el puntapié inicial, y ahí vamos a comenzar oficialmente nuestro encuentro de grupos, y tiene que ver también con la perspectiva, la visión de lo que queremos como iglesia, en lo personal cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos. Este texto y el mensaje de hoy tiene que ver con las cosas que cada uno quiere lograr también para nuestra vida, porque cuando uno llega a Cristo y se comienza a involucrar en la iglesia, bueno, ¿cuál es el sentido de todo esto, no? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo tengo que transitar? ¿Cómo tengo que caminar mi vida cristiana? A veces la vida cristiana es reducida a encuentros de que sí tengo que cumplir, ir a la iglesia, que voy, no voy, que estoy en un grupo, y a veces todo eso es importante, pero a veces queda reducido a muchas cosas, a cosas que nosotros pensamos como formas, como, bueno, si oro, no oro, y si no oro, y si no estudio la Biblia, y esto y aquello, tantas cosas. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra frente a esto y nuestro encuentro con Dios? Y el texto de Joel 2:26 dice lo siguiente, en adelante: ustedes comerán en abundancia hasta saciarse. Destaco,
Está hablando aquí literalmente del alimento físico. Y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas, que originalmente tiene que decir, obviamente es esclavos, los esclavos y las esclavas, eso es. En el 31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Necesitamos entender que el contexto de esta palabra lo está dando el profeta Joel en medio de una situación especial allí en el pueblo de Israel. Había ofendido a Dios y como consecuencia de haber ofendido a Dios, entonces que había venido toda una serie de calamidades sobre Israel. Entonces la situación y el contexto del profeta es que cuando haya arrepentimiento y cuando ellos se vuelvan a Dios y se arrepientan, entonces Dios comienza a hacer florecer todo nuevamente y la tierra comienza a producir mucho, pero mucho fruto. Está en el contexto, tiene que ver esto, la reconciliación con Dios. Siempre cuando estamos lejos de Dios, todo está mal, pero si estamos cerca de Dios, no importa lo que estemos pasando, Dios va a ayudarnos. Y aquí hay una profecía, claro, también muy interesante lo que dice en el contexto, donde dice claramente los hijos y las hijas, es decir, lo remarca en un contexto donde los hombres y no las mujeres, los ancianos y no los jóvenes, los que tenían tierras y no los esclavos, por eso es digno de destacar, eran los que gobernaban la sociedad. Entonces por eso Joel recibe esta palabra de Dios y la comunica y diciendo, Dios se derrama, no importa el estatus social, no importa si sos hombre o mujer, no importa si tenés tierra y no tenés nada, Dios se va a derramar sobre todos. Hablando de que Dios no hace distinción de personas. Y es muy, muy lindo todo eso que encontramos en la palabra. E inspirado en eso también, encontramos en el Nuevo Testamento muchas alusiones, como mismo Pedro lo hizo, porque el Espíritu Santo le revelaba eso. Pedro dice, bueno, ya no hay distinción entre griegos y judíos, somos todos iguales. Y el mismo Pablo también dice, no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. En un contexto muchas veces, como a veces, de acuerdo a las interpretaciones teológicas, a veces toda esta ponderación hacia el pueblo judío, los mismos judíos, la misma Biblia, escrita por judíos, por pueblo judío, habla de que no hay pueblos, ya no hay división. Para Dios somos todos iguales. La iglesia del Señor es una, somos todos iguales. Es importante y digno destacar lo que el Espíritu había revelado en ese momento, y estaba dando este mensaje el profeta Joel con mucha convicción. Y ahora vemos en el registro de Lucas, en el libro de los Hechos, toda esta situación donde la promesa del Espíritu Santo estaba allí, la predicación del Evangelio, la promesa de que el Espíritu Santo iba a caer y llegar de manera poderosa sobre la iglesia. Entonces, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos cómo en un tiempo de oración se derrama el Espíritu Santo allí sobre la iglesia. Y es
maravilloso como sucede en ese momento. 120 personas comienzan a orar, cae el Espíritu Santo allí, y es digno destacar también que lo que sucede allí en diferentes expresiones del Espíritu Santo. Joel dice que van a haber visiones, van a profetizar, y en el caso de Hechos 2 habla de que comienzan a hablar en otros idiomas. También es cierto que en otras partes de la Biblia está diciendo que van a hablar también lenguas angelicales. Esa es la experiencia sobrenatural del Espíritu Santo. También hay lenguas angelicales, pero precisamente en Hechos 2, unido a la gran comisión de que el mensaje del Evangelio tenía que llegar a todas las naciones y a todos los idiomas y a todas las etnias, el Espíritu Santo se derrama aquí, y los que estaban allí y el poder sobrenatural que viene sobre la iglesia, la gente que estaba allí, en esas lenguas repartidas como de fuego, como dice la Escritura, comienzan a hablar en otros idiomas del momento, claro, idiomas del momento, para que todo el mundo de esa época entendiera las buenas noticias del Evangelio. Impresionante lo que sucede allí. Pedro, en ese momento, en el registro de Lucas, dice en 2:15, no están borrachos como suponen algunos. Apenas son las 9 de la mañana, la versión NBI. Era muy temprano para andar tomando un poco de vino y que estuvieran borrachos, ¿no? Lo aclara, y es interesante esto, de que Pedro da esta explicación, y él remite a este texto de Joel, donde habla sobre la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y que obviamente no vamos a explicar aquí en este momento, porque quiero enfocar en otra cosa sobre la iglesia. Hay muchos temas más de cómo el Espíritu Santo se sigue derramando y se va a derramar sobre todo el mundo, pero en este caso sobre la iglesia. Lo cita a Joel, y aquí lo más digno de destacar es esta convicción que podemos tener nosotros como iglesia, que el Espíritu Santo está en nuestra vida, y lo que nos permite vivir una vida diferente, entender este mundo de una manera diferente, ver a mi hermano de una manera diferente, es por la asistencia y obra del Espíritu Santo en mi vida, que me cambió, que me transformó, que soy otra persona. Entonces la convicción que el Espíritu Santo está en mi vida es clave para saber cómo anda mi vida. Porque si no tengo esa convicción, si entiendo de que el Espíritu Santo no está en mi vida, hay muchas cosas que no van a funcionar bien en mi vida como cristiano. Entonces tendría que comenzar a rever muchas cosas. Pero la convicción de tener el Espíritu Santo de Dios es fuerte, y eso nos ayuda a entender cómo podemos vivir como cristianos en todo momento. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12:13, también referido a la obra del Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Y nuevamente aclaro, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pablo aquí a los Corintios está hablando sobre esto que ha comenzado en algunas personas a las cuales les había llegado el Evangelio. Estaban siendo transformados, regenerados, nuevas personas. No había duda de eso, y entonces estaban transitando toda esta nueva vida en Cristo Jesús. Y entendemos como Pablo explica y dice, bueno, si estás en Cristo, tenés vida. Si no estás en Cristo, no hay vida. En Cristo hay vida. Y entonces, cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Y algo que pudiéramos explicar, traté de buscar de pronto algo que pudiera
graficar un poquito esto que está hablando en este caso Pablo a los Corintios acerca de la regeneración, de la nueva, de la nueva vida, de lo que somos en Dios. Hace unas semanas tuve un problema con mi vehículo que se quedó sin batería. Entonces, bueno, era real de que el auto no funcionaba por la batería. Entonces la solución que se hace en esos casos es que te instalan de otro auto que te puede ayudar para, con los cables positivo y negativo, y lo enchufa a tu auto. Entonces el auto que tiene más batería va a ayudar al menos a que arranque tu motor y sigas adelante hasta que le cambie, ¿no? Tuve que cambiar la batería. Pero el punto es este. El auto de mayor energía, que tenía bien su batería, dio energía a mi vehículo. Y me imagino cuando realmente nosotros, como seres humanos, como personas, un día estábamos muertos, no íbamos ni para atrás ni para adelante, no íbamos para ningún lado, pero Cristo llega a nuestra vida. Y entonces nos da de su espíritu para poder andar. Claro, salvando diferencias, que una batería de vehículo te va a durar unos años, pero salvo que la diferencia es que lo que Dios ha puesto en nosotros es eterno. Entonces arrancamos en nuestra vida. Esa fuerza, esa energía está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero en términos espirituales, estamos hablando de que las ideas de Dios están en nosotros. Dios pone su idea en nosotros, su sentir en nosotros, el gen de Dios en nosotros. Por eso podemos brillar y ser diferentes. Es decir, que cuando Cristo está en nuestra vida, realmente hay una transformación y una regeneración, y eso se tiene que ver en mi manera de pensar, en mi manera de ver la vida, de interpretar la vida, la historia, la gente, ver al otro. No puedo decir tengo el Espíritu Santo de Dios y yo pienso mal en mi hermano. Imposible. Tengo el Espíritu Santo de Dios y maltrato a medio mundo, ¿no? Imposible. El Espíritu Santo de Dios hace que seamos nuevas personas, nuevos por completo, y como antes veía a nosotros, ahora lo veo diferente. Me ha transformado realmente el Espíritu Santo de Dios. Entonces eso se traslada a mi círculo íntimo, a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia, a quien sea. Somos diferentes porque el Espíritu Santo de Dios está en mi vida. Esa energía de Dios, esa fuerza de Dios, es decir, Dios mismo viviendo en mi vida. Eso es la realidad y la convicción que debemos tener cada uno de nosotros, ¿no? Porque si se ponen a pensar, Dios está viviendo dentro mío. Eso es asombroso. Saber que Dios está dentro tuyo. Y entonces esa es la realidad que nos mueve y que nos ayuda a vivir este mundo de otra manera. Hemos sido regenerados. Por eso hay algo importante que tenemos que, hoy estamos juntos como iglesia, y que somos iglesia local en Olivos. Es decir, y entender que sin la asistencia del Espíritu Santo nada tiene sentido. Necesitamos sí o sí la asistencia del Espíritu Santo en todos los órdenes de nuestra vida. Y bueno, Joel 2:28, entonces está esa promesa, esta realidad, esta convicción para cada uno de nosotros. Dios viviendo en nosotros. Hechos 2:39 dice: en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor mismo, a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. El Espíritu Santo se ha derramado sobre todos. Y aquí lo aclara muy bien, el registro de Lucas, y en el caso de Pedro,
que no es solamente para el pueblo judío, sino que es para todos aquellos que invoquen el nombre del Señor. Quien invoca el nombre del Señor, quien proclama y que invita a Cristo a vivir a su vida, hay algo que se produce, que se llama transformación, que se llama regeneración, que se llama soy una persona nueva, he nacido de nuevo y por lo tanto hay cambios en mi vida. Hay frutos del Espíritu Santo en mi vida: amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Qué importante es el dominio propio. En un mundo donde la gente no tiene dominio propio, se descontrola, estás en la calle y te pueden decir cualquier barbaridad. El Espíritu Santo te ayuda a dominarte, dominar la lengua, dominarte. El Espíritu Santo es el que obra en nuestra vida. En esa promesa del Espíritu Santo vemos que la misma Biblia nos habla que el Espíritu Santo nos consuela, nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Él es el que nos da una palabra, nos hace recordar, el que está a nuestro lado, nos convence de pecado. Si hay algo que hemos hecho mal, obviamente que Él nos convence de pecado. Y yo quiero compartir algo que, inspirado en todo esto, de lo que vamos descubriendo de la relación que existe entre el registro de Lucas y Joel. Lo primero que ha hecho el Espíritu Santo a nuestra vida es traer ese poder. Dios ha dado poder a nuestra vida. Alguna vez compartí con un comentarista del libro de los Hechos que me llamó la atención, porque él dice: Hechos no es un libro de amor. En un mundo donde todos queremos que hablemos de amor, es un libro de poder. Hechos es un libro de poder. Y es verdad, habla de poder, de todas las cosas extraordinarias que Dios ha hecho. El poder de Dios. Y Hechos 1:8, claro que dice explícitamente: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese poder, esa dinamita de Dios en nuestra vida. Y en ese poder dice la Escritura que la iglesia del primer siglo se reunía como lo hemos hecho y como lo hacemos hasta ahora. Los principios que encontramos en la Escritura lo hemos trasladado con el correr de los siglos y de miles de años, que tiene que ver que los discípulos, los primeros discípulos y la iglesia primitiva permanecía en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Esas 4 cosas interesantes y muy importantes en la vida de crecimiento de la iglesia, que lo ha hecho en diferentes formas, diferentes formatos, pero permaneciendo con estos principios. Y ha permanecido, claro, en esta doctrina, en esta enseñanza. Pero cuando vemos aquí en la doctrina o en la enseñanza, de pronto nosotros podríamos pensar en teología sistemática. No era precisamente eso, era realmente las enseñanzas básicas de Jesús, la didaqué que se le dice, las enseñanzas básicas, y eso trasladado a la vida diaria. De hecho, habían grupos como los esenios que habían extraído de todas las enseñanzas, porque convengamos que cuando la gente del primer siglo tuvo que vivir con lo que decían los otros, eran lo que decía uno, lo que decía otro, la carta que estaba por aquel lado y que circulaba y que existieron muchas copias, y bueno, todo es hasta que obviamente nosotros lo tenemos más ordenadito. Los cristianos de este siglo tenemos todo ordenadito, pero en aquel tiempo no. Entonces los esenios, en un grupo, ellos habían extraído toda una serie de enseñanzas básicas de Jesús, y eso era suficiente para vivir y para ser ejemplo y testimonio y vivir en el poder del Espíritu Santo en esos tiempos. Entonces vivían en la enseñanza de los
de los apóstoles, las enseñanzas básicas del cristianismo. Y entonces el texto de Hechos también habla sobre los milagros, sobre las maravillas que Dios hacía, y que básicamente la vida cristiana consistía en poder reunirse, poder alentarse unos a otros, poder orar unos a otros, poder partir el pan juntos, recordar lo que Cristo había hecho entre ellos, orar por las necesidades que eran del momento, y que Dios hiciera milagros. Esa era la manera en que ellos estaban viviendo milagros, maravillas, orar los unos por los otros y confiar en el poder del Señor. Y en este tiempo, iglesia, que por eso dije al principio que comenzamos este tiempo donde instalamos e invitamos a todos a participar en los grupos, porque estamos juntos, porque nos hace bien, porque tenemos otra dinámica donde podemos hablar y compartir, orar. Pensaba lo siguiente: es un tiempo donde, inspirado en esto, yo pensaba, inspirado en lo que fue la iglesia y en lo básico, en lo esencial, en lo más importante, poder de alguna manera, si no sabes cuáles son tus dones, o si lo sabes están dormidos, que puedas despertar los dones que Dios te ha dado. ¿Necesitas un curso para esto? No necesitas ningún curso para esto, solamente estar con Jesús y Dios te va a usar. Y estoy seguro que entre todo este auditorio, obviamente que hay algunos que ya están usando los dones, y si no lo están usando, bueno, ¿cuál es mi don? ¿Dónde Dios me está usando? La mejor manera de descubrirlo es estar en comunión con Dios, orando los unos por los otros, orar por otros, y de pronto puedes descubrir qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Poder activar los dones que Dios te ha dado, el propósito, el por qué Dios me ha llamado y quiere más de mi vida. Activar los dones del Espíritu Santo. ¿Saben? En esa misma línea, si usted revisa Hechos 6, por ejemplo, hay una lista de los primeros diáconos. Los diáconos, que la palabra literal era servidores de las mesas, como Felipe, como Esteban, como Nicanor, como Prócoro, y bueno, muchos más. La vida de ellos, y es lo que encontramos en el libro de los Hechos, cuando empezamos a hilar cuál era el contexto, cómo vivían ellos. Bueno, Esteban o Felipe servían a las mesas, servían a las viudas, porque ese era un problema del momento ante la realidad socioeconómica, donde la iglesia dio de comer a los más necesitados, y en este caso a las viudas. No había asistencia social, y si la mujer no tenía, se tenía que valer de un varón para poder subsistir. Entonces la iglesia tiene que acceder a poder atender esas necesidades, y entonces los diáconos de la iglesia hicieron ese trabajo, pero cuando terminaba ese trabajo se iban a hacer lo más esencial que puede hacer cualquier cristiano, que es ir a anunciar el mensaje de Jesús, orar por las necesidades de los otros, y eso era lo que ellos hacían. Eso es lo que podemos entender, lo que hacían los cristianos en aquel tiempo. Ahora, he mencionado, y podríamos seguir muy largo, sobre esto que el Espíritu Santo trae poder. Y de alguna manera es que yo te animo, iglesia, a que puedas pensar en el poder de Dios. Ese poder de Dios está en nosotros. El poder de Dios. El poder de Dios no ha cesado. No es que porque ha pasado el tiempo, ahora el poder de Dios se mueve de diferente manera. El poder de Dios es el mismo. Y el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre hombres y mujeres es lo mismo. Y
Y tenemos que ser conscientes de eso, de que en este momento, y creo que todos hemos sido en este culto y en otros cultos, cuando estamos juntos, vemos y podemos darnos cuenta del poder de Dios, del toque de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, el Espíritu Santo, podemos pensar y entender que trae profundidad a nuestra vida. Trae profundidad. No solamente es el poder, sino profundidad. Y con esto entendemos que vivir de manera cristiana no podemos vivir de una manera superficial, sino en profundidad. ¿Podemos vivir de manera superficial? Sí, mucha gente vive de manera superficial, solamente tocando más o menos lo que la Escritura dice, más o menos vistiendo alguna camiseta y tocando algunos temas, pero nunca viviéndolos de fondo, y entonces nunca puede echar raíces. La Biblia en Hechos 2:42 dice algo muy interesante, que esto sí nos ayuda a entender la profundidad, y tiene que ver cuando dice que los discípulos estaban allí, la iglesia, aprendiendo, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y esta doctrina o enseñanza de los apóstoles tenía que ver con estar con Jesús. Estar con Jesús. Y eso es algo que yo, en lo personal, lo he estado meditando para mí mismo. A veces, es cierto, yo, estudié en un seminario, hice algunos estudios más avanzados, y a veces en este enamoramiento de querer saber más y más, todo eso está genial y me gusta y lo hago, pero en un punto yo mismo me pregunté si estaba con Jesús, porque aún con las mejores intenciones de querer saber más, me olvido de estar con Jesús. Y esto le puede pasar a cualquier cristiano. Cuando yo leo la Biblia, en mi vida devocional, empecé a preguntar si estaba con Jesús. Y eso es lo que me comenzó a definir y a ver mi vida devocional de otra manera, ver mi vida de crecimiento de otra manera, porque podría haber aprendido muchísimas cosas técnicas, pero si no estoy con Jesús, en un tiempo perdido. Lo mismo puede pasar con nuestra vida devocional, lo he dicho muchas veces. Dependemos hoy por hoy de devocionales hechos por otros. Y está bien, si te sirve, úsalo. Pero mi vida devocional la tengo que marcar yo mismo, mi relación con Dios. Y eso es lo que define profundidad. Porque si no, es motivación. El mundo está lleno de motivaciones. Y déjeme decirle, el cristianismo de hoy está lleno de motivaciones. Te motivan todo el tiempo. Pero el problema es que cuando llegue algo complicado, no vas a saber defenderte. Entonces, allí comienza la queja y que Dios no es tan efectivo como yo pensaba. Entonces necesitamos profundidad. La iglesia del primer siglo, de Hechos capítulo 2, habla de que era una iglesia con profundidad, porque dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Pero en estar con Jesús, en meditar qué es lo que Jesús quiere para mi vida. Dios me libre entonces de vivir con motivaciones, porque la motivación que está buena, que me levanta, me dice que yo puedo con todo y que puedo, pero son frases, pero no hay sustento. Entonces
el enemigo puede usar todo eso que aparentemente está bien, pero lo usa en contra nuestra. Entonces, algo que tenemos que entender es cuidado con vivir un evangelio superficial. Tenemos que vivir en una profundidad con Dios. Y la única manera de hacerlo es vivirlo en intimidad con Jesús y saber cada día qué es lo que Dios quiere para mi vida. De manera gráfica, estos 4 puntos importantes que menciona Hechos 2. Menciona, en primer lugar, podemos imaginarnos en este momento como puntos importantes es la doctrina, la enseñanza, el estar con Jesús, la comunión unos con otros, partimiento del pan y oración. 4 puntos importantes que hacen a la vida cristiana. Ahora, es importante entonces, todos son importantes. Si se mueven de lugar, entonces, si de pronto trato de estar en la doctrina, pero esa doctrina es muy superficial, porque solamente puede ser un checklist o saber de manera histórica las cosas, eso de alguna manera desequilibra mi vida y hace que no pueda tener una verdadera comunión con los hermanos. Si la doctrina está mal, la enseñanza está mal, es muy débil, hay un desequilibrio con los hermanos. Entonces, puedo pelearme incluso con mis hermanos. Al pelearme con mis hermanos, tampoco puedo participar de la mesa del Señor. ¿Cómo voy a presentarme a participar y recordar lo que Cristo hizo en mi vida si estoy en conflicto con mis hermanos? Y ahí es donde la oración se convierte en una oración vana, en una oración que no tiene sentido. Una oración donde, como lo dice bien Santiago, Santiago fue muy práctico también, usó una línea muy práctica y dice, bueno, oran, no reciben porque oran mal. Claro, esto es cuando todo está desequilibrado. Cuando mi estar con Jesús está desequilibrado, cuando la comunión con mis hermanos está en desequilibrio, entonces todo se traslada, se mueve del lugar y entonces mi oración no tiene sentido. Pero cuando estoy con Jesús y sé lo que Dios quiere para mi vida, estoy echando raíces profundas, puedo entender la realidad de mi hermano, puedo participar de la mesa del Señor y puedo orar con convicción y con sentido. Cuando vamos a la oración, aquí yo pensé en la oración como una oficina, una gráfica. La oración podría convertirse, cuando todo está en desequilibrio, como una oficina de reclamos. Las oficinas de reclamos que reciben todos los reclamos y que de alguna manera Dios se tiene que hacer cargo de todo eso. Y nos olvidamos que la oración es hablar con Dios. Pero cuando no hay profundidad, la oración se convierte sí en una oficina de reclamos. Pero cuando hay profundidad, conversas con Dios. Hay miles de problemas, pero vos querés conversar con Dios. De alguna manera Dios me va a ayudar, no sé, pero Dios me va a ayudar. Y a veces, en tiempos donde se habla, ¿no?, de relaciones tóxicas, ¿no? Esta frase que hace tiempo se instaló popularmente, entonces, que se dice, o son muy tóxicos, muy tóxicas, relaciones tóxicas. También con Dios puede haber una relación tóxica, donde le reclamamos a Dios cosas. Le estamos reclamando todo el tiempo a Dios cosas. Y la gente, obviamente que vivió en el tiempo del libro de los Hechos, por ejemplo, tenía suficiente, digamos, lista para reclamarle a Dios.
Pero no vemos eso. No vemos que le reclamaron cosas, sino que buscaron de Dios y Dios se encargó del resto. Entonces, cuando nos comenzamos a estar con Jesús, nos nutrimos de adentro hacia afuera y eso nos da fuerza, nos da poder, nos da convicción para seguir adelante. Por eso, como resumiendo esto, y ya voy con el último punto, como para resumir, iglesia de los que estamos aquí reunidos, somos iglesia local en Olivos, es el Espíritu Santo el que produce ese hambre de Dios y que pueden haber, no sé, 1.000.000 de problemas. Pero cuando hay profundidad, tengo hambre de Dios. Quiero saber más de Dios. Quiero estar con Jesús. Y Cristo es suficiente. Su compañía es suficiente para ayudarme a transitar lo que tengo que transitar. Entonces hemos dicho que el Espíritu Santo trae poder a nuestra vida, trae profundidad a nuestra vida y también podemos decir que el Espíritu Santo nos ayuda a crecer. Nos ayuda a crecer. Y Cristo es suficiente para todo y en Jesús encontramos la salida para todo. No importa lo que podamos atravesar, no importa lo que podamos estar sufriendo, padeciendo, cuando entendemos que el poder de Dios se derrama sobre nuestra vida, que hay poder en Jesús, que el Espíritu Santo viene y nos llena de fuerza, nos da dones para que nosotros podamos usarlos en el cuerpo de Cristo, eso es maravilloso y podemos estar viviendo en ese sentido y en esa convicción. Cuando Jesús fue tentado, expresó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si decimos que somos cristianos, entonces debemos de vivir en esa convicción. ¿Hay cosas que son importantes en esta vida? Claro que sí. En un mundo moderno como el que vivimos, donde tenemos que todo lo que vemos lo tenemos que tener. Y eso ha complicado mucho la existencia. Pero cuando vamos a la Biblia y nos damos cuenta que solo necesitamos tener a Cristo en nuestra vida para estar equilibrados y vivir bien. El problema es que la pregunta sería si estamos convencidos de esto. Si puedo vivir de lo que sale de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Creo que cuando hay momentos difíciles, uno aprende a qué es lo importante, qué es lo que tiene sentido. Y muchas veces, aunque pueda parecer algo doloroso o difícil, nos ayuda a enfocarnos y decir qué es lo importante. ¿Es suficiente Dios para mi vida o no? Y somos cristianos, ¿Cristo es suficiente? Una vez más insisto, pueden haber problemas. Quizás mañana no sé cómo voy a solucionar un problema, no sé. Me falta dinero, me falta recursos, me falta trabajo, tengo problemas en el matrimonio, en la familia. Pero lo único que yo sé es que Cristo es suficiente y que necesito conversar con Dios. Necesito conversar con Dios, estar con Jesús para que Él me guíe y me diga lo que tengo que hacer. Pero de pronto no podemos ponerle el reloj a Dios y decirle: Señor, tenés 5 minutos para decirme. Si no tenés estos 5 minutos,
No puedo. Necesitas buscar un tiempo que nadie te distraiga y conversar con Dios. Estar con Jesús, estar a los pies de Jesús y decir: Señor, hoy no me voy de aquí hasta que no me hables. De eso se trata. Iglesia de Dios en Olivos, crezcamos en el poder de Dios, crezcamos en lo que Dios quiere para nuestra vida, en profundidad, en crecimiento para nosotros. Como cristianos podríamos hablar de muchas cosas, cómo solucionar esto, cómo solucionar aquello, pero todo se resume en Jesús, lo esencial. En la vida hay cosas esenciales y no tan esenciales. Hoy, por ejemplo, un día domingo, como cristiano, es esencial estar con Jesús. Es esencial estar en el encuentro con otros hermanos en Cristo. Todos los días es esencial estar con Jesús. Todos los días es esencial orar. Y toda mi vida es esencial estar atendiendo a esa enseñanza que Dios quiere decirme. Finalmente yo digo y cierro este mensaje: Señor, líbrame de ser superficial. Si en algún punto yo me di cuenta que no estoy echando raíces en mi vida espiritual, que hoy pueda ser ese momento donde pueda tomar la decisión de echar raíces en mi vida espiritual, para que el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios se manifieste en mi vida, que viva en el poder de Dios, que viva en profundidad y que viva en crecimiento todo el tiempo. En esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, considerando como pueblo de Dios que ha sido hoy esencial adorarte, que ha sido hoy esencialmente importante decirte cuánto te amamos, que ha sido esencial adorarte juntos, que ha sido esencial escuchar esta palabra de inspiración en el libro de Joel y la interpretación de los primeros discípulos allí en el libro de los Hechos. Señor, aquí estamos, entendiendo que necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu compañía, necesitamos de tu presencia. Líbranos de vivir vidas superficiales. En el nombre de Jesús oro para que cada uno de mis hermanos pueda hacer uso de los dones que Dios nos ha dado y, Señor, vivir y transitar nuestra vida cristiana en el poder tuyo. Danos oportunidades para cuando estemos fuera de este lugar, para dar una palabra de fe y de esperanza a la gente. Ayúdanos a orar por aquellos que están preocupados, orar por aquellos que están tristes o están desanimados. Señor, tú nos has dado tu poder y queremos vivir en consecuencia. Tú nos has dado de tu Espíritu Santo y queremos vivir, Señor, entendiendo que tu misma persona vive en nosotros. Señor, no quiero vivir como vive el resto, quiero vivir en el poder tuyo. Enséñame a que mi vida espiritual eche raíces, que pueda ir más y más a lo profundo y que cada día que pase pueda ser un día, esto es lo que me has dicho, Jesús, hacer. Quiero que mis oídos espirituales, mi entendimiento espiritual pueda ser diferente al resto. Líbrame
dejarme llevar por de cómo vive el mundo. Que tu presencia, Señor, se manifieste cada segundo en mi vida, en todo lo que soy, en todo lo que hago, cómo vivo y de qué manera vivo. Gracias, Señor, porque tú mismo nos has dicho que es importante comer y es importante alimentarnos y es importante vivir y cómo vivimos. Pero también hay algo esencial: entender lo que tu palabra nos dice, comer de tu palabra y estar nutridos espiritualmente, estar tan fortalecidos espiritualmente, Señor, como tú así lo quieres. Te alabamos, Señor, en esta mañana, donde estamos juntos y donde tu presencia es real aquí y todos los días de nuestra vida, y cuando estemos afuera y cuando estemos caminando, donde quiera estemos, Señor. Si en esta mañana quisieras pedirle algo a Jesús, si en esta mañana quisieras decir: Señor, esta es mi vida, yo te necesito, yo me arrepiento de mis pecados, necesito de ti. Hoy mi convicción es por comenzar a crecer en mi vida espiritual de otra manera. Si ese ha sido tu caso, que hoy puedas no salir de este lugar sin antes haberle dicho a Jesús: yo lo quiero para mi vida, yo quiero esto para mi vida. Si en este momento hay una necesidad puntual de preocupación, de quebranto, de dolor, de enfermedad, que hoy sea el momento de decir: Señor, aquí está mi vida, trae sanidad sobre mi vida, que puedas declarar con tu boca, que puedas decir con tu boca, que puedas decirle en este momento donde estamos reunidos en el nombre y en el poder de Dios: Señor, haz este milagro. Hay líos en mi casa, Señor, haz milagro. Señor, no sé cómo hacer esto, Señor, conduce mi vida. Toma el volante, toma la dirección de mi vida. Lo que sea en esta mañana, que Dios pueda obrar milagros. Oramos, Señor. Oramos en esta hora por aquel milagro que oramos y que deseamos y que pensamos, soñamos y decimos: Señor, solo tú lo puedes hacer. Que hoy pueda ser ese momento donde en el nombre de Jesús dejas tu necesidad, dejas esa enfermedad, esa situación especial, y decir: Señor, necesito que tomes control de esta situación, intervengas y obres milagros. Aquí estamos, en la presencia de Jesús. Te invito a seguir en adoración, te invito a seguir orando a Dios, en comunión con Dios. Y si necesitas pasar al frente, que lo puedas hacer. Y todos con los ojos cerrados. Y necesitas pasar al frente porque Dios te dice que quieres pasar, hacelo. Pero que este sea un momento especial donde esta palabra de Dios, que Dios se derrama sobre nuestra vida, es real. Y Dios se derrama sin mezquindades. Seguimos en adoración, Señor. Dios, yo creo que
pues tú